Ah, no, no, Ahí llegó. ahí llegó el jefe de la tribu. Sí. Buenos días, muchachos, ¿cómo van? Hola, profe, bien, ¿y usted? Ah, bien, hermano. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, bien, Nico. La culebra, mi culebra, Nico la culebra. Ahí tengo que mandarle unas cositas a Nico para que nos desatrasemos. Bueno, entonces, vamos es para adelante porque para atrás ni para coger impulso. Vamos a continuar entonces con a ver, esto es lo que podríamos llamar el último concepto así como maluco de la geometría diferencial. Estamos hablando entonces de curvatura, la curvatura. Y el concepto de curvatura entonces venía de comparar un cuadrivector transportado a través de dos trayectorias. Yo llevo el cuadrivector a través de dos trayectorias y entonces resulta el mismo cuadrivector a través de las dos trayectorias sufre o es transportado de forma paralela en dos cuadrivectores diferentes. Entonces esta diferencia que hay acá la habíamos llamado nosotros, porque estos son desplazamientos siempre diferenciales, la habíamos llamado nosotros, bueno, aquí realmente estoy haciendo como si fuera un desplazamiento macroscópico, cuando en realidad es un desplazamiento microscópico. Estos dos son desplazamientos microscópicos, uno alfa y el otro es beta, dos caminos distintos para llegar al mismo lugar. Y entonces la diferencia entre estos dos la habíamos llamado entonces R mu R mu alfa beta nu multiplicado por A mu, que es el cuadrivector, multiplicado por dx alfa por dx beta. Correcto. Bueno, y esta cantidad que hay aquí entonces era la cantidad relevante. Este es el tensor de Riemann. Inicialmente, esto juega el papel de unos coeficientes simplemente que nos permiten calcular cuánto cambia el tensor a lo largo de los dos caminos, pero después, digamos, queda probado o termina por probarse que es un tensor. Bueno, comparando este procedimiento con otra manera, con la manera como construimos por transporte paralelo, entonces habíamos llegado finalmente a esta relación, y es que el tensor R mu delta alfa beta, o la cantidad delta alfa beta, es igual, multiplicado por A delta, es igual al negativo de la derivada alfa beta, la componente mu, menos la derivada beta alfa del tensor a mu nu. Entonces, esta que hay aquí es nuestra definición del tensor de Riemann. Esta es la definición. Jorge, yo Señor, había quedado con una duda ahí. Entonces yo podría decime. decir como que, pues se podría decir como que el tensor de Riemann es como un operador tensorial o algo así. Sí, exacto, que justamente eso iba a anotar aquí. Una manera de ver el tensor de Riemann que también es muy común o es común en algunos textos es escribirla de esta manera. Delta alfa beta a delta igual, y entonces normalmente esta que hay aquí se escribe así, la escriben muchos textos así, posiblemente inclusive el mismo Julián utiliza esta notación, delta delta alfa multiplicado por a mu. Esta es una notación también muy utilizada, y lo que estamos diciendo no es que el tensor sea en sí mismo un operador, porque los tensores
no son operadores, no todos los tensores son operadores. Claro, hay un operador, que es el operador, por ejemplo, gradiente, el operador derivada covariante es un tensor en sí mismo. Pero entonces, ¿qué sucede? Lo que sí es cierto es que cuando yo saco esta segunda derivada calculo esto que es parecido a lo que nosotros habíamos visto en mecánica celeste como el D'Alembertiano, que es como es algo así. El D'Alembertiano, que es una cosa así. Es como una especie de conmutador de estas cosas. Cuando yo saco el D'Alembertiano o cuando yo saco estas derivadas, una respecto a la otra menos la otra respecto a la una, de un vector, esa cantidad es proporcional al vector y los coeficientes de proporcionalidad son las componentes del tensor de Riemann. ¿Correcto? Otra manera en la que ustedes van a encontrar esta expresión. Bueno, pero a nosotros nos interesa saber cómo son esos coeficientes, cómo están escritos o cómo vienen dados estos coeficientes. Entonces, para hacer eso, nos interesa calcular la segunda derivada covariante de esta cantidad. ¿Cuánto vale la segunda derivada covariante de esta cantidad? Entonces, nosotros sabemos que la segunda derivada covariante de esta cantidad, o la segunda derivada covariante de cualquier tensor, primero cojamos la primera derivada covariante de este tensor, que es a mu, alfa, más gamma mu alfa beta a beta. Esta es la primera derivada covariante con respecto a alfa. La derivada covariante. Pero a esto hay que sacarle la derivada covariante respecto a beta. Correcto. Entonces, tenemos que realizar aquí todas las mismas operaciones que realizamos típicamente para un tensor, en este caso, de segundo rango. Un tensor de segundo rango. O sea que la cosa aquí, digamos, se pone peluda. Otra manera de ver la cosa aquí es plantear esto, escribir esto de la siguiente manera. Es decir, podemos escribir la siguiente. Entonces aquí podemos desarrollar esta expresión. A ver, vamos a ver cómo lo vemos, cómo lo hacemos. No, ¿qué procedimiento vamos a seguir? Hagámoslo así. Miren, este es un tensor de segundo rango. Entonces, este es un tensor de segundo rango de acuerdo a las definiciones de la derivada covariante es a punto y coma alfa, coma beta. Esta es la derivada con respecto a beta. Después viene más gamma mu más gamma mu beta, porque estamos derivando con respecto a beta, delta, por el tensor A contraído con el delta, punto y coma alfa, menos gamma mu, el menos es por el alfa de aquí abajo, y entonces ahora tenemos que contraer, tenemos que contraer el alfa, contraemos el alfa, este tiene el mu, y aquí nos faltan entonces aquí nos va a faltar entonces el alfa, ya está el alfa nos falta el beta, que tengo esto mojado, el beta, se me mojó la punta de este marcador. Momento, es que aquí está contraído es el beta y el alfa. Correcto. Entonces ahí estoy sacando la segunda derivada, o sea, la derivada de un tensor. Estoy tratando como un tensor de segundo rango. Correcto. Bueno, y entonces ahora sí, yo puedo aplicar a esta cantidad que hay aquí, le puedo aplicar entonces le puedo aplicar la derivada, es la derivada de esta cantidad que hay acá. Es la derivada de esta cantidad que hay acá. Entonces, lo que yo simplemente quiero hacer aquí es hacer este desarrollillo, porque resulta que este desarrollo es bien importante, muchachos. Entonces, vamos a ver cómo va quedando esto. Esto es uno de esos desarrollos que hay que hacer una vez en la vida, al menos una vez en la vida. Entonces, miren cómo nos va quedando. Nos va quedando, vea, la derivada con respecto a beta de todo esto.
¿Cuál es la derivada con respecto a beta de toda esta cantidad que hay aquí? Nos va a quedar mu, coma, alfa, coma, beta. Listo. Más derivada, entonces gamma mu, alfa, beta, derivada con respecto, esta que hay aquí es derivada, vamos a mirar, punto y coma alfa, no puedo cometer aquí el error de utilizar, entonces déjenme aquí utilizar unos índices, a ver, unos índices, este índice que hay aquí, más bien lo voy a cambiar por gamma, para no irme a equivocar, este índice lo cambio por gamma, está contraído, y entonces voy a tener aquí gamma mu alfa, gamma, punto y coma, alfa, perdón, coma alfa, porque perdón, coma beta, estoy derivando respecto a beta. Todo esto está derivado respecto a beta, multiplicado por a gamma, más gamma, mu, alfa, gamma, por a gamma, derivada con respecto a beta. Ese término que hay ahí es el término correspondiente a esta expresión. Ese es el término correspondiente a esta expresión. Entonces aquí tengo el azul clarito. No me va a alcanzar el tablero, entonces sigo por aquí. Sigamos por aquí para que hagamos este cálculo. Repito, quiero hacerlo con ustedes porque es un cálculo súper importante. Nos va a introducir la definición del tensor más importante que vamos de la relatividad general prácticamente. Es el tensor más importante de toda la física gravitacional, de la gravitación einsteiniana. Vamos ahora a este término en rojo. Entonces este término en rojo es coger la derivada con respecto a alfa, derivada covariante respecto a alfa de gamma delta. Entonces esto nos va a quedar gamma, es gamma mu, delta beta, derivada con respecto a alfa de gamma delta es gamma delta, al delta, coma alfa, más gamma mu, delta beta, por gamma. Entonces miren, aquí tengo que sacar la derivada de esto, entonces aquí me aparece derivada covariante respecto a alfa, entonces me aparece un gamma aquí, me aparece un gamma aquí, me aparece un gamma, entonces contraído con un gamma aquí abajo, y tengo el alfa. Un momento aquí, muchachos, gamma, este está contraído, entonces aquí arriba queda delta, ¿correcto? Delta alfa. Muy bien, tengo que tener delta alfa, muy bien. Eso nos da entonces el término rojo. Eso nos da el término rojo. Y finalmente viene el último término, que es menos gamma, delta, alfa, beta, multiplicado por a mu, coma delta. Lo que queríamos entonces hacer era esencialmente desarrollar toda esta derivada, toda esta segunda derivada. Desarrollar toda la segunda derivada respecto a alfa, beta. ¿Cuántos términos entonces nos salieron aquí? Nos salieron en total, entonces estamos aquí con 3 términos, 5 términos, 6 términos tiene entonces esta expresión. 6 términos tiene esta expresión, esta derivada. Vamos a ver si no me equivoqué aquí en una cosa, porque esta derivada de acá, a ver, el azul, saqué esta derivada de acá y me quedan, sí, 3 términos. Aquí me salen 2 términos y aquí me está saliendo correctamente un término. Bueno, una pregunta que yo me hago aquí y que creo que tengo un errorcito aquí. Sí, señores, aquí tengo un error, discúlpenme. Aquí es punto y coma delta. Entonces, este desarrollo que aquí es un poquito más complicado. O tiene, perdón, un término adicional. Simplemente tiene un término adicional. Menos gamma, gamma alfa beta por delta, multiplicado por gamma. Entonces aquí es A y este se contrae gamma, delta. Y aquí arriba es el mu, gamma mu.
Eso, este es el término entonces verde. Este es el término verde. Listo, muy bien. Entonces ahora sí, tengo 3 que se convierten en 3, 5, 7 términos. 7 términos tiene la segunda derivada covariante. Es una tremenda porquería. Bueno, la pregunta aquí del millón es, ¿qué pasa cuando yo calculo el otro? Pero no lo vamos a hacer, obviamente vamos a utilizar aquí argumentos simplemente de simetría. ¿Qué pasa cuando yo calculo el A mu, beta, punto y coma, alfa? Y más interesante es, ¿qué pasa cuando yo saco la diferencia entre estas cantidades? ¿Qué pasa cuando yo obtengo la diferencia entre A, alfa, punto y coma beta, mu, menos A, beta, punto y coma alfa, mu? Esta diferencia, ¿qué términos contiene esta diferencia? Vamos a mirarlo, vamos a hacerlo un poco a ojo, a vuelo de pájaro. Entonces, claro, porque es que, claro, la complejidad de esto va siendo ya de palabras mayores, palabras mayores. Bueno, la primera cosa que yo veo al sacar la diferencia, al obtener la diferencia entre estos dos, es esta. Este término se cancela. ¿Por qué se cancela? Porque en el beta alfa aparece este, pero con beta y alfa. Entonces, cambiar beta por alfa elimina este término que hay acá. Bueno, ¿qué otro término se van a cancelar? Miren este. Si yo cambio beta por alfa, mírenlo aquí. Este término que hay acá y este término que hay acá también se van a cancelar. Estos dos términos se van a cancelar. Se va a cancelar el término del alfa beta con el término del beta alfa. Obviamente no se van a cancelar en la misma expresión ellos mismos, sino que se cancelan cuando se hace la resta. Y cuando examino los demás términos, alfa beta, no, este no se cancela, este tampoco se cancela, y este tampoco se cancela. Ah, perdón, momentico, este que hay aquí es importante, puede cancelarse también. Vamos a mirar si hay un término equivalente a este que hay aquí. Sí, claro, miren, cuando yo cambio beta alfa por la simetría del mismo coeficiente, símbolo de Christoffel, este término presente en el alfa beta y el término presente en el beta alfa se cancelan mutuamente. ¿A dónde voy con esto? Y esto es lo que yo quiero que ustedes recuerden. Obviamente este desarrollo es demasiado laborioso como para uno decir, para uno sacarle algún jugo. Pero lo que sí es interesante es que al calcular estas derivadas, miren una cosa muy interesante, todos los términos que quedan son proporcionales a gamma. ¿Sí lo ven? Todos los términos que quedan son proporcionales a gamma. Entonces usted puede sacar factor común a gamma. Todos, miren, todos quedan a gamma. Factor común a gamma. Muy bien. ¿Y qué le queda a usted? Entonces empezamos por a gamma, que es proporcional, saquémoslo de aquí primero, a gamma, mu, alfa gamma, coma beta. Este es el término que viene del A mu alfa beta. Perdónenme, aquí ya puedo borrar esto, ya no lo necesito, yo simplemente lo necesitaba para verlo. Profe, perdón. ¿Por qué fue que no se canceló el último término, el último de todos? Este de acá. Sí. Alfa, sí, señores, también se cancela. Si yo cambio alfa por beta, bueno, también se cancela. Gracias, profesor. Este término también se cancela. Muy bien. Entonces, me van a quedar esta derivada que hay acá. Me va a quedar esta derivada que hay acá. Perfecto. Y me va a quedar el negativo de esa misma cantidad, pero cambiando alfa por beta. Entonces, mu, beta, gamma, coma alfa. Se cambia porque, claro, me aparece en el término del beta, coma alfa, me aparece ese término que hay. Listo. Me va a quedar también más esta cantidad que hay acá. Entonces me va a quedar gamma, gamma. Entonces ya aquí utilicé
utilicé este. Entonces me va a quedar, lo voy a escribir aquí uno encima del otro. Ahorita los organizo. Gamma, mu, delta, beta, por gamma, delta, gamma, alfa. Y me va a quedar el término correspondiente, pero negativo. El término correspondiente negativo será gamma mu, delta alfa, por gamma, delta, gamma beta. Es decir, ese D'Alembertiano tiene 4 términos. 2 derivadas de los símbolos de Christoffel y 2 términos que son el cuadrado de los símbolos de Christoffel. Si yo comparo esta expresión, con esta expresión que hay acá, entonces me doy cuenta de una cosa. Miren, yo siempre puedo, escoger los índices de tal manera que sean mudos. ¿Sí o qué? Yo siempre puedo escoger estos índices de modo que sean mudos, de tal manera que si yo comparo esta cantidad con esta cantidad que hay aquí, no hay ninguna duda de que estos coeficientes son iguales a estas cantidades de acá. No hay ninguna duda de que estos son iguales a estos. Entonces, miren cómo queda entonces el tensor de Riemann. El tensor de Riemann nos va a quedar entonces la siguiente, va a ser la siguiente definición. Va a producir la siguiente definición. Va a ser entonces, atención pues, para que no lo olviden. Miren, muchas de las cosas que uno construye en relatividad general o en geometría diferencial tienen el gran problema que uno no se acuerda nunca del puta orden de los índices. Pero si usted los escribe mucho, usted va terminando, los termina recordando. Entonces miren cómo se escribe esto. Primero, empezamos con este. Gamma, mu, excelente, gamma, mu. Alfa, gamma, pongámoslo en este mismo orden. Gamma, alfa. Punto, coma, beta. Entonces miren qué tan chévere cómo quedan los índices de este igual a los índices de este. Todos quedan en el mismo orden. Listo. No voy a utilizar este, voy a seguir con este. Más gamma. Y los quiero organizar de tal manera que queden parecidos a estos. Entonces voy a empezar por gamma alfa. Gamma alfa. Y gamma. Delta beta. Donde contraigo aquí. ¿Cierto? Se contrae aquí. Y aquí nos queda finalmente el mu. Miren esta manera de escribirlo entonces. Yo lo podría escribir entonces más bien aquí con un azulito este. Entonces este me queda con azul. Este me queda con azul también. Y puedo escribir estos índices de aquí. Por ejemplo, el alfa beta los puedo escribir los dos juntos como alfa beta verde. Entonces aquí me quedan el alfa y beta siempre en el orden, siempre en el mismo orden. Alfa beta, alfa y beta. Entonces, miren, derivada del símbolo de Christoffel y símbolo de Christoffel al cuadrado. Bueno, y a esto se le resta, a esta cantidad se le resta la misma expresión, pero cambiando alfa por beta. En algunos textos, esto se denota de esta manera. Y esta que de aquí es entonces la definición rigurosa del tensor de Riemann. Esta es la definición rigurosa del tensor de Riemann. Correcto. Entonces, recordar siempre entonces la manera como se construye aquí para uno recordar el orden de cosas. Nada más ahorita estaba recorrigiendo el paquete de Einstein Pi. Einstein Pi tiene un error. Está mal definido el tensor de Riemann en el paquete, porque el paquete permite calcular el tensor de Riemann, pero está mal definido y justamente es porque no se escogen los índices correctamente aquí. Hay que saber escoger los índices en esta expresión que nos define entonces el tensor.
Bien, este es entonces el tensor de Riemann, el tensor más importante de la teoría de la gravitación, el tensor más importante de la relatividad general. De este tensor van a salir prácticamente todas las cosas poderosas, por lo menos desde el punto de vista matemático de la relatividad general. Entonces, es el tensor que hay que conocer mejor de todos. Entre todos los tensores que mejor hay que conocer. Bueno, la demostración de que esta cantidad es tensorial es difícil, porque miren que depende de cantidades no tensoriales. Los símbolos de Christoffel no son tensoriales. Pero se demuestra que es tensorial es de esta expresión. En esta expresión, todas las cantidades, esta cantidad es tensorial, esta cantidad es tensorial, esta cantidad es tensorial. Entonces, puede salir de aquí la demostración de que R es un tensor. No es sencilla la demostración, pero ahí está. Bien, varias anotaciones, entonces vamos poniéndole a esto más sabor físico, porque esto digamos, puesto así en abstracto es horrible, es horrible. Son el tipo de sapos que hay que empezar nos tenemos que tragar para poder entender la relatividad general. Bueno, algunos comentarios. El primer comentario, entonces, este resultado que vimos, lo voy a escribir de esta manera, demuestra una cosa muy sencilla. Si todas las componentes del tensor R, si todas las componentes del tensor R, mu, gamma, alfa, beta, son 0, eso significa que un vector transportado de forma paralela a través de una trayectoria cerrada no va a tener ninguna diferencia. Y esto significa que el espacio es plano. Entonces, esta es una primera consecuencia súper importante. Y es, este tensor mide la curvatura en el sentido de que el espacio con todas las componentes 0 nos definen un espacio plano. Y al contrario, si yo estoy en un espacio curvo, entonces, o si estoy en espacio plano, entonces esto debe ser 0 y por lo tanto esta debe ser 0. Una negación de esto es, si yo tengo un espacio curvo, entonces al menos una componente de R debe ser distinta de 0. Y por lo tanto, el transporte paralelo por dos trayectorias diferentes deben ser distintas de 0. Entonces, la curvatura se define en términos de estas, por eso es que se le llama el tensor, pues, o este tensor está asociado con la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, otra propiedad, otra cosa que podemos digamos, decir sobre esta cantidad tiene que ver con las simetrías o antisimetrías que tiene el tensor. Hay una antisimetría natural que se ve aquí en la misma definición, o que se ve aquí en esta definición. Miren, si yo cambio el orden de los índices de la segunda parte del tensor, entonces es como cambiar aquí alfa por beta, el tensor cambia de signo. Listo. Entonces, esa propiedad, por ejemplo, tenemos que recordarla a partir de ahora siempre. Si yo cambio, ojo, R, mu, gamma, alfa, beta, si yo cambio el índice, el orden de los índices alfa y beta, se produce un cambio de signo. Esta es una propiedad de antisimetría. Una propiedad de antisimetría. Muy bien. Siguen los comentarios. Todavía son comentarios de naturaleza, digamos, geométrica. ¿Cuántos coeficientes, cuántos componentes tiene R? ¿Cuántos componentes tiene R? Esta es una pregunta también que vale la pena hacerse. Bueno, antes de eso, una cosa sencilla. Si estas cosas son antisimétricas, entonces, atención con esto.
si yo tengo dos índices aquí repetidos, por ejemplo, alfa, alfa, entonces esto es igual al negativo de mu gamma alfa, alfa, invirtiendo este alfa y este alfa. Pero ¿cuál es el número que es igual a su negativo? ¿Qué número es igual a su negativo? 0. 0, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que todas las componentes, el tensor de Riemann que tenga componentes repetidas al final son 0, todas son 0. Listo. Siguiente propiedad interesante del tensor. ¿Cuántas componentes hay? ¿Cuántas componentes hay de R? Bueno, nosotros habíamos visto que nosotros podemos pensar en gamma, alfa, mu, nu, o sea, los símbolos de Christoffel, como una pila de matrices. ¿Sí o qué? Es una pila. Cada una de estos índices indica una matriz. Bueno, la pregunta es, ¿cómo pensar en gamma, mu, en R, mu, gamma, alfa, beta? ¿Cómo se puede uno imaginar esta cosa? Es como una pila de pilas de matrices. Exacto, una pila de pilas. Uno podría pensar en esto. Esto es una matriz. Y esta es otra matriz. Entonces, la otra manera de pensarla es pensar en una matriz de matrices. Entonces, ¿cómo así? Sí, yo tengo aquí una matriz 4x4 de matrices 4x4. El tensor de Riemann es realmente monstruoso. Monstruoso. Porque tiene más componentes que un hijo de puta. Y efectivamente, es una de las cosas más dolorosas de la relatividad es el cálculo con este tensor por la cantidad de cosas que tiene. Donde recuerden, cada una de estas matrices es una matriz 4x4. Entonces son 256 Eso componentes. es correcto. Eso es Horrible. correcto. Horrible, horrible. Entonces, en un conteo sencillo, el número de componentes de R es entonces 4 por 4 por 4, ¿cierto? 4 por 4, que es el tamaño de cada matriz, por 4 por 4, que es el tamaño de toda la matriz. O sea, en total, 256 componentes. Doloroso, ¿no? Pero la antisimetría nos va a ahorrar muchas cosas. ¿Por qué? Porque resulta que si una matriz es antisimétrica, ojo, propiedad. Si una matriz es simétrica, por ejemplo, una matriz 4x4 simétrica, ¿cuántas componentes tiene? Entonces, la matriz 4x4 simétrica va a tener 4 más 6, 10 componentes. El número de componentes de una matriz simétrica es n por n más 1 sobre 2. Entonces, miren, 4 por 5, 20 dividido 2. Si esta es una matriz simétrica. Pero si yo tengo una matriz antisimétrica, entonces todos estos son ceros y yo solamente tengo 6 componentes. Esta es una matriz antisimétrica. ¿Cuántas componentes tiene la matriz antisimétrica? N por n menos 1 sobre 2, donde n es la dimensión de la matriz. Entonces 4 por 3, 12, dividido 2, tiene 6 componentes. Correcto, solamente hay 6 componentes. Entonces, Jorge, una duda ahí, dale. pero esto es antisimétrico respecto a alfa y beta, ¿cierto? Sí, claro, entonces ahí vamos para eso. Listo. Entonces, el número de R, teniendo en cuenta la antisimetría respecto al alfa y al beta, entonces miren que no es 4 por 4 por 4 por 4, sino que es 6 componentes, no son 16 componentes, multiplicado por 4 por 4. ¿Sí o qué? Son 6 componentes multiplicado por 4 por 4 y no 16 como creíamos originalmente. O en una generalización es igual a n por n menos 1 sobre 2 multiplicado por n al cuadrado.
O sea que el número de componentes es n a la 3 por n menos 1 sobre 2. Que en el caso de una matriz 4 por 4, entonces será, repito, 16 por 6. ¿Cuánto da 16 por 6? 16 por 6 da, creo, 96. 6 por 6, 36. 6 por 1, 6, sí. Nos dan 96 componentes para el espacio-tiempo. Uy, qué bien, nos bajamos de 256 componentes a 96 componentes. No, estamos hechos, marica. No, pues puta, todavía hay demasiadas cosas para calcular, demasiadas cosas para calcular. Bueno, eso es así hasta que descubrimos otra simetría. No se olviden esta idea de la matriz de matrices. La matriz de matrices. Entonces, hay otra simetría. Atención, y esta simetría se obtiene obteniendo una expresión para el tensor de Riemann más conveniente y que vamos a ver es muy útil, por lo menos para el estudio de las simetrías del tensor. Atención con esto. Entonces nosotros tenemos que el tensor de Riemann que hemos construido hasta ahora es un tensor que tiene un índice covariante, ¿cierto? Un índice covariante. Voy a escribirlo aquí, digamos, como los tengo. A ver, vamos a escribir alfa, beta, mu, nu. Esta es la manera como yo definí el tensor originalmente. Pero entonces resulta que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descender, vamos a hacer que descienda el índice superior. Voy a hacer que descienda el índice superior. Entonces, para hacer que descienda el índice superior, yo tengo que multiplicar aquí por la métrica. Bueno, ¿y cómo voy a hacer que descienda el índice superior? Entonces aquí es donde tengo que empezar a jugármela con los índices. Vamos a hacer lo siguiente más bien. Vamos a poner estos dos índices de aquí, mu, nu, diferentes, y vamos a colocar el beta aquí. Y vamos a obtener aquí alfa y delta. Y así entonces queda contraído con este índice. Y así me va a quedar alfa, mu, nu, delta. Entonces miren, la cantidad que resulta de esto que hay aquí es el tensor de Riemann totalmente covariante. El tensor de Riemann totalmente covariante. Listo. Muy bien. Este ejercicio de multiplicar el tensor métrico por la definición del tensor es un ejercicio súper interesante, muchachos, de manejo de índices, de definición de lo que es el símbolo los símbolos de Christoffel, y se los recomiendo hacerlo. Ustedes solo tienen una vez en la vida en la que los van a obligar a hacer esto, y es en este curso. Los van a obligar, no, yo no los puedo obligar a absolutamente nada. Cuando lleguen al posgrado en la Universidad de Stanford, allá ustedes les van a decir, tienen media hora para que hagan la deducción, ¿cierto? Entonces, claro, allá usted va a estar trabajando con indios y chinos que hacen la deducción en media hora. Pero si usted ya la hizo en el pregrado de astronomía, usted no va a huevonear, usted dice, yo ya la hice, marica, yo ya la hice, saca su librito, sus notas de relatividad general y las tiene hechas. Normalmente este es un curso que viene en relatividad, en posgrado en Stanford. Es decir, este curso es un curso de posgrado. Nosotros lo vemos aquí en astronomía en pregrado, porque nosotros somos muy ninjas en Colombia. Pero entonces, adelántese al hecho de que usted va a estar sometido a esta prueba. Bueno, ¿cómo es este tensor? De nuevo, tiene una regla de construcción bastante sencilla. Mírenla pues, mírenla pues. Este tensor tiene un parecido inicialmente con la definición del símbolo de Christoffel. Porque es menos un medio. Y aquí viene de G mu nu, coma, alfa, coma, beta. Por eso puse estos índices externos, alfa, beta y los de la mitad, porque así comienza este tensor. Listo. Atención con este, mírenlo. Menos G, nu, alfa, coma, beta, coma, mu. Y miren que esto es simplemente una rotación cíclica de estos índices. Como la rotación o la permutación es impar, viene con un signo más. Más. Y aquí sigue la rotación cíclica.
alfa, beta, coma, mu, coma, nu, menos G, beta, mu, coma, nu, coma, alfa. Esta es la primera parte del tensor de Riemann totalmente covariante. Y a esto se suma un término que tiene la siguiente forma, que tiene el producto el cuadrado de dos gamas con la siguiente estructura de índices. Cuadrado de dos gamas con la siguiente estructura de índices. Primero, aquí vienen unos índices nuevos, que voy a llamar yo aquí, por ejemplo, rho delta. Y entonces aquí viene rho delta. Y aquí viene rho delta. Listo. ¿Y qué índices vienen aquí abajo? Los índices correspondientes a esta cosa que... Pero vienen de esta manera. Mu emparentado con beta. Y alfa emparentado con nu. Por aquí. Y aquí mu emparentado con nu. Y aquí alfa emparentado con beta. Y esto tiene un signo menos aquí. Esta definición del tensor de Riemann es potente, pero es dura, pues puta, más dura que la definición que habíamos introducido anteriormente. Era la definición basada en la cosa. Pero nos da o pone en evidencia una cosa que vamos a utilizar en la próxima clase cuando empecemos a meterle física al tensor de Riemann. Y es la siguiente. El tensor de Riemann, nunca lo olviden, es proporcional a la segunda derivada de la métrica. El tensor de Riemann es la cantidad en el espacio-tiempo que contiene la segunda derivada de la métrica. ¿Por qué va a ser eso importante? Me adelanto a la discusión. ¿Ustedes se acuerdan qué cantidad clásica es la segunda derivada? Perdón, la métrica. La métrica, ¿a qué cantidad física clásica está asociada? Es una cantidad de la gravitación. O sea, al campo gravitacional. Al potencial gravitacional, ¿sí o qué? O sea que miren, el tensor de Riemann está relacionado con el laplaciano del potencial gravitacional. Y esto va a tener mucha importancia cuando construyamos, cuando introduzcamos la métrica de la ecuación métrica. La ecuación métrica. Bien, esta forma de escribir el tensor de Riemann, nos permite identificar otras simetrías. Nos permite identificar otras simetrías. En particular, una simetría con los índices, los primeros índices. Otra antisimetría con los primeros índices. Miren estas propiedades de antisimetría. Seguimos comentando sobre este tensor. Otra propiedad de antisimetría es la de los primeros índices. Miren, si yo intercambio el índice alfa mu, entonces resulta que el intercambio de ese índice, voy a escribirlo de esta manera, alfa, beta, mu, nu, también produce un cambio en el signo del tensor. Entonces el tensor es antisimétrico frente al intercambio de los primeros dos índices. Alfa mu. ¿De dónde viene eso? Solamente veámoslo, si quieren veámoslo con este término de acá. Si yo intercambio aquí alfa y mu, entonces me queda alfa beta. Ah, véalo aquí. Alfa beta me queda aquí y aquí me queda alfa nu, que es este término que queda aquí. Claro, con solo el intercambio de este, ya el orden del signo de este cambia. Y ahí se ve entonces que hay un cambio de signo. Me imagino que en esta expresión también va a haber un cambio de signo total. Otra propiedad de simetría. Y hay una última propiedad de simetría, también súper útil, y es esta. Si yo intercambio el juego de índices completo del tensor,
si yo hago este intercambio, miren, este por este, el tensor es simétrico. El tensor es simétrico. Tiene los mismos índices. Tiene los mismos índices. Otra vez, para probar uno podría jugar aquí. Entonces, a cambiar alfa, voy a cambiar aquí solo por el juego, vean. Voy a cambiar aquí alfa por mu. Beta por nu. Mu por alfa. Y nu por beta. Y resulta que el tensor que acabo de escribir aquí, perdón, este producto, es el mismo que tenía antes. Es el mismo que tenía. Entonces no hubo cambio. No hubo cambio en el signo. Lo mismo aquí. Si hago el cambio, miren que aquí está mu nu alfa, alfa beta. Si yo cambio, esto es alfa beta, mu nu. Es el mismo. Entonces lo que estoy aquí haciendo, el cambio que estoy haciendo, me produce exactamente el mismo resultado. Por eso la simetría que hay aquí. Entonces, esas son las 3 propiedades de simetría y antisimetría del tensor de Riemann que vamos a recordar, por favor, muchachos. Recordemos esas propiedades. Aquí las voy a poner las 3. Las 3 propiedades son estas. Alfa, beta, mu, nu, igual a alfa, beta, nu, mu. O sea, si usted intercambia los índices, los últimos índices, perdón, nu, mu, si usted intercambia los últimos índices, le da antisimetría. Si intercambia los primeros, le da antisimetría. Si los intercambia en bloque, le da simetría. Correcto. Bueno, esos cambios que hay ahí conducen a otra reducción en el número de términos. Perdón, conducen a otra reducción en el número de valores independientes del tensor. ¿Cómo? ¿Cómo producen esa? No quiero borrar esto, no quiero borrar esta porque la voy a utilizar enseguida. Entonces no la voy a borrar, sino que voy a hacer el conteo aquí. Voy a hacer el conteo en esta expresión. Pilas, pues, que aquí sí vienen las preguntas del quiz. Digamos que estas deducciones, a mí no me interesa tanto que ustedes recuerden todo sobre cómo es la definición rigurosa, pero como profesor de relatividad general sí me interesa que ustedes conozcan estas propiedades de antisimetría, que ustedes sepan reconocer qué tensores, qué componentes del tensor de Riemann son 0, cuáles son distintas de 0, cuántas componentes tiene el tensor. Esas son cosas que yo como profesor de astrónomos y astrónomas sí quiero que recuerden. Entonces, miren, vamos a coger esta propiedad que hay aquí y vamos a escribir todos los posibles tensores distintos de 0. Entonces, miren un tipo de pregunta que puede surgir en una evaluación, o en una evaluación o en el trabajo profesional. Entonces, miren, por ejemplo, empezando con el índice 0, empezando con el índice 0, aquí. Entonces, yo sé que esta componente 0, 0, 0, ¿cuánto vale? Por antisimetría de este y este, vale 0. Por antisimetría, estas componentes deben valer 0. La única manera es que estos dos sean distintos de 0. ¿Cuánto vale esta componente? Nico, ¿usted cuánto dice que vale esta componente de acá? Uy, no sé, yo diría que 0, pero... 0 también. ¿Por qué? Por la antisimetría de los dos índices de aquí. Entonces resulta que la única componente que puede ser distinta de 0 es esta. 0, 1, 0, 1. Todas las demás, 0, 0, todas son diferentes. Todas las demás son 0. Bueno, otra. 0, 1. 0, 2. Otra. 0, 1. 0, 3. Y con 0, 1 también se puede otra 0, 1, 1, 2. Esa también es distinta de 0. Miren que el repetir los índices de la mitad no tienen problemas. Los que no se pueden repetir son los índices, los índices finales y los iniciales. Otro 0, 1, el 0, 1,
1, 3. Y solo me queda una más, empezando con 0, 1. Empezando con 0, 1, la otra que me queda es 0, 1. ¿Cuál me queda? A ver, ¿cuál me falta ahí? Que sea distinta de 0. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 3. ¿Cuál? Se puede 0, 1, 2, 1, 0. 1. 2, 1, 0, 1, 2, 1. También, esa también se podría. Pero vamos a sacar de tal manera que el primer índice sea menor que el segundo. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Esta también en principio es distinta de 0. Correcto. Muy bien. Entonces miren, estos seis coeficientes son distintos de 0. Arrancamos ahora con 0, 2. Entonces 0, 2, 0, 1. 0, 2, 0, 2. 0, 2, 0, 3. 0, 2, 1, 2. 0, 2, 1, 3. Y 0, 2, 2, 3. Ahora hagámosle con 0, 3. 0, 1. 0, 3, 0, 2. 0, 3, 0, 3. 0, 3, 1, 2. 0, 3, 1, 3 y 0, 3, 2, 3. ¿Sí la vieron? ¿Hasta cuánto me voy a ir con esto? Me voy a ir porque después sigue, después de 0, 3, empezaría con 1. 1, 1 no hay. 1, 2 sí. Entonces 1, 2, 0, 1. Y así sucesivamente. Después haría R, 1, 3, 0, 1. Después sería R, ya 1, 3, ya 2, 1. El siguiente sería 3, 1, 3. Perdón, el siguiente sería 2, 3, 0, 1. Y así. Lo que estoy haciendo aquí, muchachos, es un ejercicio muy bacano que he visto solamente en el libro de Lorenzo para darse cuenta de cuáles son los únicos coeficientes o los únicos valores del tensor de Riemann que son distintos de 0. Solo estos valores del tensor de Riemann, de un tensor de Riemann de cuatro coordenadas, son distintos de 0. En total, las componentes distintas de 0 del tensor de Riemann forman una matriz 6 por 6. Forman una matriz 6 por 6. Son todas las posibilidades. Cualquier posibilidad que usted piense, por ejemplo, la que había pensado inicialmente Sofía, 0, 1, 2, 1. ¿Dónde está esa que hay ahí? Entonces, miren qué pasa. Resulta que si usted mira esta matriz, este término y este término son exactamente el mismo. ¿Por qué? Por la simetría de intercambio del bloque final con el bloque inicial. ¿Correcto? Entonces, esta es una matriz 6 por 6 simétrica. Lo mismo. 0, 3, 0, 1 simétrica con 0, 1, 0, 3. Entonces, ¿qué sucede? Esta es una matriz 6 por 6 simétrica. Una matriz simétrica 6 por 6, número de componentes del tensor de Riemann distintos de 0, una matriz simétrica 6 por 6 tiene un número de componentes que es n por n más 1 dividido 2, que en este caso es 6 por 6 más 1, ¿cierto? Dividido 2. Es decir, la matriz el número de términos independientes que tiene el tensor de Riemann es 6 por 7, 42 dividido 21. Oiga, pues, de 256, de 256 bajamos a 21 términos. Es muy, muy sencillo. 21 términos del tensor de Riemann son distintos de 0. Ojo, esto es, repito, para n igual a 4. Sería muy chévere hacer una generalización para cualquier n, pero la fórmula es más complicada,
porque hay que hacer este conteo de cuál es la matriz que nos queda aquí, ¿cierto? 6 por 6, ¿cierto? Si es con 4 dimensiones, esta matriz es 6 por 6, pero si las dimensiones fueran 2, ¿cuántas matrices, cuántas serían? Tal vez sería 3 por 3. Si la matriz fuera 5 dimensiones. Y hay que abrirse a la posibilidad de espacios curvos de más de 4 dimensiones. La teoría de cuerdas o la teoría M es una teoría de 10 dimensiones, por ejemplo. Y es una teoría en donde estas cosas funcionan. Entonces, hay que abrirse a eso, hay que pensar en una fórmula general. ¿Listo? Bien, muy bien. Tenemos entonces estas ideas. Y un último comentario sobre el tensor de Riemann para que pasemos ya a calcularlo con Python. Que la idea es que el tensor de Riemann lo vamos a necesitar calcular para la métrica de Schwarzschild, lo vamos a necesitar calcular para la métrica de Friedman-Robertson-Walker, lo vamos a necesitar calcular en la métrica de una onda gravitacional. El cálculo del tensor de Riemann es una necesidad obligatoria, es una necesidad importante en la relatividad general. Bueno, el último comentario es un comentario de aterricemos, muchachos. Es obvio que el tensor de Riemann no es tan complicado por una razón muy sencilla, y es que la mayoría de las métricas con las que nosotros trabajamos en relatividad son métricas diagonales. Entonces hay un montón de términos de esta expresión que desaparecen. Entonces veamos qué pasa en el caso de métricas diagonales. El caso de métricas diagonales, entonces vamos a tener la siguiente situación. Entonces recordemos este 21, este conteo tan bonito, que es un conteo, repito, que solo se lo he visto a Lorenzo. Solo se lo he visto en el libro de Lorenzo. Los demás textos son muy teóricos y no les interesa casi el cálculo, ese es el punto. Como si no existiera un interés por el cálculo. Entonces, a ver, este que hay aquí era el R alfa mu nu beta. Listo, entonces vamos a ver. Para métricas diagonales. Primer resultado en métricas diagonales. Si una métrica es diagonal, miren qué pasa. Veamos este término que hay aquí. Entonces, la única manera para que usted tenga un tensor de Riemann distinto de 0 en una métrica diagonal es que usted tenga, por lo menos para que este primer término sea distinto de 0, es que alguno de los índices de la métrica se repita. Supongamos que usted tiene, por ejemplo, miren esta componente. ¿Qué pasa con esta componente? Si la métrica es diagonal. Entonces usted va a tener aquí G12, que es 0. Aquí va a tener G nu alfa, o sea, va a tener 2, 0, 0. Alfa beta, 0, 3, 0. Beta mu, que es 3, 1, 0. Entonces todo este término va a ser 0. Después venimos con los gamas. Y entonces miren qué va a pasar con los gamas. A usted le va a quedar aquí gamma alfa nu. Y el alfa nu es 0,2. Y le va a quedar aquí gamma mu beta. Y gamma mu beta es 0,3. Pero usted sabe que en las métricas diagonales también tiene que repetirse al menos un índice. También tiene que repetirse un índice. Y entonces aquí tiene que ser o 2 o 0, ¿cierto? Tiene que ser uno de esos. ¿Qué pasa? Pero cuando usted lo combina con esta que hay aquí, se va a dar cuenta de que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que estos términos que hay aquí le queden distintos de 0. Atención con este resultado. Cuando la métrica es diagonal, si todos los índices son diferentes, el tensor de Riemann es 0. Si la métrica es diagonal, entonces todo el tensor de Riemann es 0. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a escribir? Esto lo vamos a escribir así. R alfa mu nu beta con alfa distinto de mu, distinto de nu, distinto de beta es igual a 0. Bueno, ¿cuántas posibilidades hay de estos? ¿Cuántos tensores son estos? Entonces son 0, 1, 2, 3.
Otro, 1, 0, 2, 3. Perdón, este es el mismo. Este es el mismo, pero negativo. El otro es, no, pues es lo mismo, no. Entonces, 2, 3, 0, 1. Es el mismo, ¿cierto? Al final de todos los matriz 6 por 6 que habíamos visto aquí, 6 términos tienen alfa, mu, nu y beta distinto de ceros. 6 términos iguales a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de R's, que era 21, ya no es 21. Son 21 menos 6, 15. Si la métrica es diagonal, solamente usted tiene que calcular 15 símbolos de Christoffel. Perdón, 15 tensores de 15 componentes del tensor de Riemann. Exacto. Bueno, entonces la otra posibilidad, esta es el primer resultado, es un resultado, digamos, relativamente trivial. La segunda posibilidad es, entonces, ¿cuáles índices son los que tienen que repetirse? ¿O cuáles índices son los que pueden repetirse? Entonces, los índices que pueden repetirse son, por ejemplo, los índices del centro. Estos índices del centro. Si yo repito estos índices del centro, alfa, beta, entonces resulta que estos índices del centro, bueno, antes de eso, venga, déjeme primero escribir la métrica, el tensor de Riemann, entonces con la métrica diagonal. El tensor de Riemann con la métrica diagonal, déjenme escribirlo así, m nu beta igual, voy a simplificar esta expresión poniéndole esta notación. Alfa, mu, nu, alfa, beta, y este corchete significa una rotación de índices con el símbolo de Levi-Civita para cambiar los signos. Menos alfa, beta. Y aquí, miren, atención con esta parte que es la parte interesante, más G, como es simétrico, esto tiene que ser alfa, alfa, gamma, alfa, gamma, alfa, menos gamma, alfa, gamma, alfa, alfa, nu, mu, beta, alfa, beta, mu, nu. Entonces aquí se ve de entrada que este término que hay aquí, puede hacerse 0, por ejemplo, en el caso, porque aquí, esto está asegurado que es distinto de 0. Solo está asegurado que es distinto de 0. Aquí solamente puede ser 0. Aquí solamente puede ser distinto de 0 si si uno de estos dos es igual a este. Este está asegurado que es distinto de 0. Y aquí esto puede ser distinto de 0 si estos dos son iguales. Entonces, por eso, de todos los posibles coeficientes, de todos los posibles símbolos de Christoffel, tensores de Riemann que pueden existir, pueden darse dos tipos de tensores de Riemann. Y son aquellos en los cuales el índice de la mitad está repetido. Miren que si el índice de la mitad está repetido, este es distinto de 0 y este es distinto de 0. Y de todos los términos que hay aquí, este es distinto de 0. Entonces, miren, este que hay aquí adopta una forma muy sencilla. Miren cómo este término que hay aquí es menos un medio de G mu mu, coma, alfa, coma, beta, menos G alfa alfa multiplicado por gamma alfa alfa beta multiplicado por gamma alfa mu mu. Ya lo pues. No es tan difícil. Es decir, no es tan esta porquería que hay aquí colapsa de forma elegante en una sola expresión. Ahora, hay que tener mucho cuidado con una cosa aquí. Y es que estos índices aquí en realidad están contraídos. Hay que tener mucho cuidado que estos índices están contraídos. O sea que aquí hay una suma.
Ah, bueno, no hay una suma, no, perdón, no están contraídos porque tiene que repetirse el índice. Entonces aquí sería de esta manera. Bueno, y el otro término que es distinto de cero, aquí se ve, es cuando se repiten los índices exteriores. Cuando se repiten los índices interiores, quedan distinto de cero, pero también cuando se repiten los índices exteriores, queda distinto de cero. Entonces, el otro término la otra componente del tensor de Riemann es con los índices exteriores repetidos. Ya no sé ni fue puta, ni siquiera dónde escribir, hombre. Ya no sé ni dónde escribir. Entonces, la otra es G, alfa, mu, alfa. Este es el otro estos son los otros, el otro tipo de componentes que van a ser distintos de cero. En este caso, entonces, el tensor es menos un medio de G, mu, coma, alfa, alfa. Y véanlo aquí, esto que hay aquí es el laplaciano. Miren aquí el laplaciano. Correcto. Y tengo menos G, alfa, alfa, gamma, alfa, 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 por gamma, alfa, mu. Muchachos, con esto se hackea el tensor de Riemann. Con esto se hackea el tensor de Riemann. Si usted quiere calcular un tensor de Riemann, en realidad solamente tiene que calcular esto. Vengan que yo creo que tengo un errorcillo. Ah, no, está bien. Ah, no, sí, aquí hay un errorcito, muchachos. Solo voy a agregar esta cosa y ya con eso los voy a dejar en paz con el tablero. El tablero es agotador. Es agotador porque son muchos cálculos. Son cálculos que estoy haciendo yo. Entonces, obviamente, si los hago yo, uno dice, puta, que los haga él y pues puta, déjeme en paz a mí. Vean este otro término aquí que me faltó, gamma, beta, mu. ¿Por qué este otro término? Porque este otro término viene de hacer entonces aquí gamma, beta, beta, que me va a quedar entonces contraído. Aquí me queda beta, beta. O sea que el cálculo de esta componente es un poquitico más complicado. Un poco más complicado, pero el cálculo de este es, digamos, no es tan complicado. Listo, muy bien. Vamos a poner a prueba entonces lo que hemos visto hasta este punto. ¿Y cómo lo ponemos a prueba? Simplemente diciendo, vamos a decir, hombre, ¿cuáles de las siguientes componentes del tensor de Riemann son distintas de cero o son iguales a cero? ¿Cuáles de estas componentes son iguales entre sí? Etcétera. Listo. Bueno, voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Antes de borrar aquí, quiero ver una cosa. Beta. Sí, esto da cero. Este que da aquí me va a dar cero. Listo. Entonces sí, quería verificar este que da aquí. Entonces, pregunta tipo quiz y tipo parcial, obviamente. Ejemplo. Yo tengo la métrica de una métrica, por ejemplo, como la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas. Métrica de Minkowski en coordenadas esféricas. ¿Cómo es la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas? De S cuadrado igual a C cuadrado de T cuadrado menos DR cuadrado menos R cuadrado de teta cuadrado menos R cuadrado seno cuadrado de teta de phi. Listo. Esta es la métrica de Minkowski. Listo. Díctenme cuáles son las componentes del tensor de Riemann. O yo les voy a decir, primera, una componente. Miren, por ejemplo, esta. ¿Qué les parece esta? Listo. Entonces empieza usted. Tiene que estar repetido. ¿Qué les parece esta? Esta es cero. Sí, por la antisimetría de los índices así por bloque, ¿no? Entonces la simetría.
Si Ah, yo sí. intercambio este con este, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta que hay aquí es distinta de 0. Pero aquí viene la pregunta. Este que hay aquí es distinto de 0. Pero ¿cómo lo calculo? ¿A qué familia de estos dos pertenecen? Puede hacerse como el menos el que tenés a la Exacto. izquierda, en el cuadrito a la izquierda. Exacto. Entonces, miren, si yo intercambio este con este, entonces este componente de aquí pertenece a esta familia de aquí. ¿Sí o qué? Listo. Más preguntas. A ver este. T phi t teta. ¿Es 0 o distinto de 0? Ojo, siempre que haya un índice repetido es distinto de 0. Esa es la regla. Siempre que ustedes tengan un índice repetido es distinto de 0. Eso es lo que dice esto. Al menos un índice repetido. Pero ¿cuál de estas dos es? El de la derecha, con Excelente. un menos. Excelente. Muy bien, Sofi. Esa es la idea. Entonces esto es, miren que yo puedo invertir phi t, t teta. Es este. Los dos índices del centro iguales y los índices extremos diferentes. Correcto. Bueno, vamos a mirar este. Este es igual a 0 o distinto de 0. TR teta teta. Es distinto de 0 por el teta teta, ¿cierto? 0. Si está repetido, por la antisimetría es 0. ¿Cierto? Porque este número es igual al negativo de t, al negativo de tr teta teta. ¿Y cuál es el número que es igual a sí mismo? Al negativo de sí mismo. 0. Hágale, Jerónimo. Pregunte. No, ya vi, claro, porque el teta teta está repetido en los últimos. Si es en los Exacto. últimos o en los dos primeros, es la Exacto. antisimetría. Sí, claro. Listo, entonces este es 0. Y ya, muchachos, después de 27 ejercicios, a usted no lo corchan nunca más con el tensor de Riemann. No la corchan nunca más con el tensor de Riemann. T, phi, teta, r. ¿Cómo les parece este? Cero, porque no hay ninguno repetido. Ninguno repetido, 0. Excelente. Y así sucesivamente. Bueno, vamos ahora a otro aspecto. Entonces uno siempre puede como asociarle una de esas dos formas. Exacto, O sea, si exacto. se repiten todos es 0, si no repite ninguno también es 0, y si no se trata de acoplar a una de las formas de arriba. Exacto, esa es la regla. Esa es la regla cuando se trabaja con matrices, diagonales, muy importante, que son las matrices importantes, la matriz de, perdón, la métrica bueno, pero aquí viene mi última En la de pregunta. Alcubierre no aplica, ¿cierto? En la de Alcubierre no aplica, el tensor de Riemann en Alcubierre es más complejo, en la de una onda gravitacional no aplica. Pero allá vamos a ver que hay otro tipo de simplificaciones. Pero es que este Jerónimo es muy exigente. Pero en la métrica de Kerr, en la métrica de Schwarzschild, que es con lo que usted se va a ganar el premio Nobel, sí aplica. Tranquilo, mi apreciado Jerónimo. Bueno, último detalle sobre esto. Ya vamos a ver entonces esto en la práctica. Cuéntenme, este que hay aquí es proporcional a la derivada de qué componente de la métrica. Entonces, este tiene esta forma temporal. Exacto. Este es proporcional a la segunda derivada con respecto al tiempo. ¿De quién? De GRR. Entonces, miren esto. Las variables que están afuera son las de la derivada. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuál es la derivada con respecto al tiempo de la componente RR? 0. 0, pollito Sí, rallado. 0. ¿Sí ven? Porque la GRR es menos 1 y la derivada con respecto al tiempo. Entonces, miren, si la métrica es estática, se llama,
las componentes del tensor de Riemann que estén rodeadas por T van a ser 0. Siempre. Y este caso, a ver, ¿cómo es este caso? Esto es proporcional a la derivada de ¿quién? Entonces, otra vez, siempre son las derivadas, los extremos son los que ponen las derivadas. ¿De quién? De GTT. Entonces, en este caso, esto es igual a 0. Pero hay un problema. Como pertenece a esta familia, también hay que evaluar cómo son estas. Y esa ya se hace más complicado. Porque entonces habría que evaluar cómo es, ¿cierto? Teta, teta, t. ¿Cierto? Teta, 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 phi. Teta, t, t. Teta, teta, phi. Phi, t, t. Entonces se hace mucho más complicado. Cuando los extremos son mezclados, las cosas se hacen mucho más jodidas. Correcto, muy bien. Y antes de mostrarles, déjenme ponerles en consideración otra métrica. Pero esta métrica es la métrica física que nos interesa. Esta es una métrica física, pero como es espacio-tiempo plano, van a ver ya mismo en el notebook que todos los componentes del tensor de Riemann de esta métrica son 0. Todas, absolutamente todas. Obviamente, ¿por qué? Por razones de que estamos trabajando en el espacio de Minkowski, que es espacio-tiempo plano. Bueno, vamos a considerar la métrica de Newton. La métrica de Newton. Métrica de Newton. La métrica de Newton es ds cuadrado igual 1 más 2 phi. Este es el potencial gravitacional clásico sobre c cuadrado multiplicado por c cuadrado de t cuadrado menos dl cuadrado, donde esta puede ser la métrica de la métrica, digamos, del espacio plano. La métrica pues, espacial, que es la métrica de las coordenadas esféricas. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Otra vez, usted empieza a decir, ¿cuáles serán las componentes del tensor de Riemann aquí que son distintas de 0? Entonces, el razonamiento ahora es inverso. Y es, ¿cuáles serán las derivadas de la métrica que son distintas de 0? Ese es el razonamiento. Usted ya no pregunta cuáles son las componentes del tensor de Riemann. Dígame cuáles son las únicas derivadas de la métrica que son distintas de 0. Las que son respecto a R. Eso es correcto. Las únicas componentes, las únicas derivadas que son distintas de 0 son las que son con respecto a R. Porque solamente en esta métrica aparecerá R. Bueno, ¿de qué componentes? ¿Qué componentes dependen de R? La del tiempo. Las del tiempo. Entonces, ¿cuál componente del tensor de Riemann es distinto de 0? Entonces usted llega y dice, aquí tengo esta situación. ¿Sí o qué? Tengo esta situación que hay aquí. Entonces la componente del tensor de Riemann que es distinta de 0 será R. Sería, sí, R, TT, R. TT, R. Esta componente con seguridad es distinta de 0, porque va a depender de esta derivada que es distinta de 0. Correcto. Y toda la familia de las derivadas, toda la familia de las componentes que son como esa. ¿Sí o qué? Esta también es distinto de 0 por simetría. Por simetría, esta también será distinta de 0. ¿Y cuál también será distinta de 0? Miren esta otra que será distinta de 0 por simetrías. Ojo, por simetrías. Y aquí resulta una Pero cosa esa increíble. ya está. Correcto. Ah, perdón. Esta. Sí, ok. Esta también será distinta de 0. Pero ojo, aquí parece una cosa curiosa, porque ¿cómo va a ser esta distinta de 0 si esta es la derivada con respecto al tiempo?
¿Qué pasa? En este caso, es este término el que entra a jugar, ¿cierto? Es este término el que entra a jugar, este 0, pero este término entra a jugar y entonces ya lo hace. Entonces usted empieza a entender, cuando usted entiende estas propiedades, ya a usted no lo engaña el hecho de que el cálculo de las componentes del tensor de Riemann sea realmente una cosa bestial. Porque usted dice, yo tengo una intuición, mi estómago más o menos intuye las simetrías y yo puedo a usted adivinarle cuáles son las componentes del tensor que van a ser distintas de 0. Entonces, a mí me parece que esa habilidad es una habilidad más importante que aprender a sacar que aprender a escribir todas las formas del tensor de Riemann posibles. Me parece más importante esta habilidad de identificar, de aplicar las simetrías. Listo, muy bien. Entonces terminemos hoy simplemente mostrando cómo las máquinas hacen la vida más fácil a los humanos imperfectos como nosotros. Entonces, el paquete de Einstein Pi contiene una librería, perdón, contiene una rutinita para calcular el tensor de Riemann. Esa librería, esa rutinita, pues resulta ser extremadamente poderosa y útil en nuestro caso, porque nos va a permitir entonces calcular el tensor de Riemann en situaciones realmente muy complicadas. Por ejemplo, en el caso de la métrica de Alcubierre. Si quisiéramos calcular el tensor de Riemann en la métrica de Alcubierre, pues lo haríamos con esta rutinita. Bueno, el cálculo es muy sencillo, pues la manera de hacerlo es muy sencillo. Déjenme que es que no me está cogiendo aquí. Eso, es que está como lentejo el notebook. Es que están llegando los comandos como retrasados. Estaba aquí aumentando de tamaño a la letra para que saliera más grandecito. No, apenas va en el... Eso, ahí va. Bueno, por ahí. Bueno, pero ojo, les decía que tuve que meterme dentro de la rutina, dentro del paquete para descubrir que tenía un error. Hay un error en el paquete y ahí les puse esta notica. El paquete Einstein Pi tiene un error. Y ya lo corregí. Es muy sencillo. Es un error en el orden de los índices al definir el tensor de Riemann. Entonces, ahí les dejo en este archivo la corrección al error. Y lo que hay que hacer es buscar este archivo Riemann Pi en su máquina y reemplazarlo por este parche que hay aquí. Yo les voy a dejar unas instrucciones más completas para hacer ese reemplazo, pero en principio la cosa es esto. ¿Cómo se hace esto en Linux? En Linux, miren lo que usted puede hacer. Si tienen máquina Linux, aunque en Linux funciona bien, pero en Windows la cosa puede ser más complicada. En Linux la cosa es que usted puede utilizar un comando que se llama el comando find. Es decir, usted puede hacer esto, find /name Riemann.py y él le busca en todo el disco duro donde aparece Riemann.py. Ven que es que ahí está. De nuevo Entonces, él le busca por todo el disco duro donde hay un archivo que se llama Riemann.py. Hay otra posibilidad. Si usted busca el Python que está ejecutando, bueno, realmente si usted busca el Jupyter, si usted está utilizando Jupyter, entonces miren que él le ubica Jupyter en esta ubicación. Y si usted coge y le dice find y coge el directorio donde está el Jupyter, pero no incluyendo el bin, sino solamente el directorio antes del bin, -name Riemann.py, él le ubica a usted el directorio donde está ese archivo. Porque es que normalmente el Python al instalar los paquetes los instala en un lugar dentro de esta carpeta. Mírenlo ahí lo encontró, Riemann.py. Entonces no es sino reemplazar este archivito. Si está en Windows, lo mismo. Usted entra al navegador de archivos y pone, encuéntreme en todo en todo el disco duro Riemann.py y lo reemplaza por ese archivo Riemann.py patch que les acabo de dar. Bueno, esto es en caso de que lo vayamos a utilizar. Bueno, otra posibilidad es hacerlo en colaboratorio. Vamos a mirar. Listo, entonces, tengo aquí, por ejemplo, entonces vamos a coger aquí la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas.
Métrica de Minkowski en coordenadas esféricas, perfecto. Listo, y vamos a calcular el tensor de Riemann. Entonces miren cómo se calcula el tensor de Riemann. Simplemente llama la rutina Riemann curvature tensor from metric. Y entonces usted le pasa la métrica de Minkowski y ¿qué obtenemos? Justamente lo que había dicho en clase. Una matriz 4x4 de matrices. Y en el caso del espacio de Minkowski, esa matriz es completamente nula. No importa el sistema de coordenadas que usted utilice, la matriz, el tensor de Riemann asociada a la métrica de Minkowski es 0. Cojamos entonces ahora un espacio curvo, realmente curvo. ¿Cuál es un espacio curvo? La superficie de una esfera, la que hemos estudiado aquí, en la que hemos calculado la geodésica, etc. Esta es la métrica de una superficie de una esfera. Miren que es una matriz, perdón, es una métrica de 2 coordenadas. Eso no le interesa al paquete. El paquete le calcula a usted el valor del tensor en cualquier representación. Entonces, en este caso, con cualquier número de dimensiones. Entonces, miren que aquí la curvatura, perdón, el tensor de curvatura, el tensor de Riemann, pues como es una métrica de 2 coordenadas, es una matriz de 2 por 2 matrices de 2 por 2. Y miren que en este caso, el tensor de Riemann ya sí es distinto de 0. ¿Y cuáles son las componentes que son distintas de 0? Las componentes que son distintas de 0, las voy a escribir, déjenme, yo escribo aquí con un lapicito. Aquí cómo vienen numeradas las componentes en esta representación. Las componentes en esta representación están numeradas así. Esta es, entonces, en este resultado las componentes son, esta es la coordenada phi y la coordenada lambda. Esta es la coordenada phi y la coordenada lambda. Entonces, ¿cuánto vale esta que hay aquí? Mírenlo pues, atención. Estoy en la fila de phi, en la columna de lambda. Y esta es la fila de phi, porque adentro también es phi lambda. Phi lambda. Entonces, esta es la fila phi, la coordenada lambda. Que sabemos que es distinto de 0 en potencia. Y efectivamente es distinto de 0. Miren, ¿cuál es esta? Esta de acá. Esta será phi lambda, porque esa es la matriz esta. ¿Y cuál componente es? Lambda phi. ¿Y qué vemos? La propiedad de antisimetría. Miren que los signos se cambian. ¿Cierto? Entonces, se cumplen. Miren que todas las matrices son antisimétricas. ¿Cierto? Las matrices son antisimétricas. ¿Correcto? Listo. Entonces, estoy calculando correctamente mi tensor de Riemann. Usted puede sacar las componentes del tensor de Riemann. Perdón, estas son las componentes. Él calcula las componentes covariante, contravariante, contravariante, covariante, covariante. Es decir, en realidad lo que está calculando el paquete, es este tensor. Alfa, mu, nu, beta. No está calculando el que hemos escrito, pero miren que las propiedades siguen siendo, digamos, similares. Similares más no iguales. Similares más no iguales. Si usted lo que quiere es el tensor con todos los índices abajo, entonces lo que se hace es que se le quita esto y se le dice change config. Y aquí dice, póngame todos los índices lower, 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 lower. Todos los índices covariantes. Y miren que el tensor con todos los índices covariantes es diferente. Es diferente. Perdón, sí, claro. Entonces, eso también es muy importante. Yo nunca en mi carrera como físico vi 3 cursos, vi 4 cursos, 2 de relatividad general y 2 de cosmología. Y nunca tuve esta posibilidad maravillosa de calcular el tensor de Riemann mientras estaba aprendiendo. Entonces, nunca vi cosas como estas. Nunca entendí el papel que jugaban los índices arriba y abajo. Nunca entendí los cambios que se pueden producir potencialmente en ese intercambio. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes son la generación en la que, digamos, que tienen a la mano esta herramienta. Bueno. Por aquí tengo otra métrica. Esta va a ser interesante porque esta es la métrica de una hiperesfera. ¿Qué es una esfera? Una esfera es un espacio que tiene área finita, pero no tiene límites. Una hormiga parada en una esfera nunca ve el límite. ¿Qué es una hiperesfera? Es un espacio que tiene un volumen finito
pero sin límites. Resulta que por mucho tiempo en cosmología creímos que el universo era así, que el universo tenía un volumen finito, pero sin límites. A eso se lo llama en cosmología un espacio de curvatura positiva o un espacio cerrado. Un espacio cerrado. Esta es la métrica de un espacio cerrado. La vamos a deducir en el siguiente capítulo grande de este curso, que es el de las aplicaciones. Esta es la métrica del universo. La métrica del espacio, solo del espacio, sin incluir el tiempo, la métrica del universo. Entonces miren la métrica ahí, bueno, tengo 3 coordenadas, rho, teta y phi, como la distancia, es una coordenada radial. Y esta R que hay aquí es lo que llamaríamos entre comillas, el radio del universo. Pero es una métrica de 3 dimensiones. Bueno, veamos cómo es el tensor de Riemann. Vean el tensor de Riemann de esta métrica. Y otra vez tiene entradas distintas de cero. Otra vez entradas antisimétricas. ¿Sí ven? Todas son matrices antisimétricas. Y usted puede hacer cuentas ahí. A ver, pregunta tipo quiz. Vamos a mirar. Don Nicolás, ¿qué pasó? Se está desconectando. ¿Tienes internet inestable? Sí, profe, bastante. Bueno, vamos a ver, mientras le dura, dígame cuál es esta componente del tensor de Riemann aquí. A ver. Le voy a hacer una pistica aquí. Rho, phi, teta, phi. Y este es rho, teta, phi. ¿Qué componente es esta? Entonces sería la phi, teta, pero R, exacto. Phi, teta. Eso nos ubica la matriz. y esta sería entonces la phi, teta de nuevo, ¿no? Exacto. Ahí está. La phi, teta. Correcto. Y así, todas. Usted puede sacar todas estas matrices. Entonces, miren, se cambia la habilidad a tener que calcular 15. A ver, contemos. Contemos aquí. Bueno, pero es que están 3 por 3. Entonces, es un espacio de 3 dimensiones. Entonces, no nos va a salir lo de los 15. Pero por aquí sí tengo una métrica, también como ejemplo, de la métrica de Newton. Calculemos el tensor de Riemann de la métrica de Newton. Véalo aquí. Bueno, este no es. Este aquí. Aquí solamente saqué la parte espacial. Aquí solamente saqué la parte espacial. Vamos a sacar todas las componentes del tensor de Riemann de la métrica de Newton. Bueno, entonces miren, ya tienen una máquina y esta máquina les permite calcular este tensor que va a ser tan importante, muchachos, tan importante. Miren el tensor de Riemann, qué porquería. Pero miren una cosa predecible, la parte de tiempo, todo lo que tenga tiempo, nada, embarrado, se va, vuela. Estas son partes que tienen mezcla de espacio. R, phi, R, phi, R, phi, R, teta, teta, R, teta, teta, phi, todas esas cosas desaparecen en esta métrica. Y los únicos que nos quedan a nosotros son aquellas componentes que tengan teta, que tengan el tiempo. ¿Por qué las que tienen el tiempo? Porque resulta que lo que dijimos ahorita, las únicas partes de aquí que son dependientes del R van a ser estas que dependen, la métrica, la componente GTT, que depende de R. Y ahí están, miren las derivadas. Ahí están las derivadas. Son diferentes, perdón, son cantidades distintas de cero y dependen de las propiedades que tenemos entre manos. Yo porque aquí llamé a esto Q, lo debería haber llamado teta. Recuerden que en SymPy usted le pone las letras como si fueran en griego, como si fueran en LaTeX, y él le hace a usted el rendering de la fórmula en LaTeX. Por ejemplo, para su tesis, usted ya coge y copia ese código y lo copia en LaTeX y esa huevona le sale como por entre un tubo bonito para su tesis. La tesis de Sofía, que va a ser en ondas gravitacionales, me imagino. ¿Cierto? Ya le estoy poniendo aquí a Sofía a hacer huevonadas en esto. Bueno, listo. Eso era, muchachos, lo que quería contarles hoy, que es nuestro último reducto de matemáticas. Les prometo que a partir de ahora lo que sigue es física y astronomía. ¿Por qué? Porque ya hemos definido los tensores importantes. El símbolo de Christoffel, el tensor de Riemann. El símbolo de Christoffel que nos da la ecuación geodésica. Esa parte era de física.
ecuación geodésica, que es el camino que siguen las partículas con inercia. En la próxima vamos a ver cómo el tensor de Riemann es el tensor que nos da la marea. Cuando usted se cae en un ascensor en caída libre, adentro las cosas parecen estar flotando, pero en realidad, dentro de un ascensor en caída libre o en la Estación Espacial Internacional, las cosas se acercan mutuamente o se alejan. Y lo hacen por la marea gravitacional. El tensor de Riemann es el tensor que mide la marea gravitacional. Y no hay manera de crear tensor de Riemann en un espacio plano. Un ascensor que se acelera sin campo gravitacional, adentro no hay marea. No hay manera de crear marea con aceleración. Y ahí es donde viene el hecho de que la gravitación es una cosa imposible de eliminar. Y de ahí viene pues la corrección a la idea al principio débil de equivalencia de Einstein, que decía que uno podía imitar la gravedad con aceleración. Eso no es correcto. Y a partir de ese punto, cuando uno ya dice el tensor de Riemann tiene que ver con la marea, como así, Maric. Entonces el tensor de Riemann tiene que ver con la gravedad. A partir de ese punto vamos a empezar ya a construir la ley de gravitación geométrica. Una ley de gravitación basada en estas cantidades tensoriales y en las propiedades del espacio-tiempo. O sea que ya estamos más cerca y, como les digo, ya vamos a descansar de tantas matemáticas abstractas y puras. Listo. Miércoles de la semana entrante, quiz. Pilas pues, mucha atención con estas propiedades intuitivas del tensor de Riemann, porque las vamos a necesitar para ese quizecillo. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Chao, chao. Nos vemos, gracias. Disfruten el puente. No tienen examen, ¿cierto? No tienen examen. Eso. Péguense una desatrasada de series. Oiga, les tengo una serie recomendada. Estoy viendo una serie, muchachos. No. Ozark. Sofía se la vio. No. Qué serie. Hagan Breaking Bad. Breaking Bad. Más peor porque el malo, el bueno es malo. Bueno, mentiras, que no dejé así. Bueno, entonces, nos vemos el miércoles. Chao. A ver qué dice yo aquí el control. Es que no he dejado de compartir. Dejamos de compartir.